En la vía de la verdad, que es la segunda parte y posiblemente la más compleja de las tres, aquí encontramos una ejercitación. Ojo con esta palabra. Aquí lo que vamos a encontrar nosotros es una ejercitación sin precedentes, muy compleja y muy abstracta de lo que es una deducción lógica. La vía de la verdad es una reflexión sobre esto únicamente, sobre el es, o en palabras nuestras, es una reflexión sobre el ser. Pero lo hace de una forma tan compleja y tan abstracta, pues que hay que establecer principios de deducción lógica para llegar a entender lo que Parménides escribe en la vía de la verdad como tal. ¿Listo? ¿Y cómo lo hace? Parménides va a estudiar el ser de las cosas, que él lo llama el es, mediante el uso exclusivo de la razón y sin la ayuda de los sentidos. Parménides desconfía radicalmente de los sentidos y Parménides entiende que la única forma de llegar al ser de las cosas es a través de la razón. Y en ese sentido llega a deducir que todo lo que podemos conocer del ser lo podemos hacer de la realidad a partir del ejercicio de la razón. ¿Listo? Entonces, la razón es el camino privilegiado por el cual el hombre puede conocer el ser de las cosas. Y en la medida en que conoce el ser de las cosas, puede entender la realidad que le rodea al hombre. La realidad, en ese sentido, no se puede entender a través de los sentidos. Esto es imposible para Parménides. Para Parménides, el único camino para llegar a la realidad de las cosas, al ser de las cosas, es a través de la razón. Y es que está claro con lo que acabo de decir que Parménides necesitaba negarle a los sentidos toda pretensión de veracidad. O sea, para Parménides los sentidos nunca nos van a dar la verdad de lo que son las cosas. Para Parménides está claro que todo aquello que nosotros percibimos a través de los sentidos no puede ser considerado real. Y aquí tenemos un problema radical, ¿no? Y es que la mayor parte de nuestro conocimiento viene a través de los sentidos. Nosotros estamos acostumbrados a entender que es real lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos captar a través de los sentidos. Parménides, ¿qué va a decir? Si usted quiere encontrar la verdad, no puede confiar en las cosas que percibe a través de los sentidos. Lo que usted ha creído que es verdad a través de los sentidos, eso no puede ser llamado real. Es una simple ilusión, porque es una simple opinión que tenemos de las cosas. ¿Listo? Esta segunda parte del poema inicia cuando la diosa que lo recibe afirma que existen dos vías de investigación. Es más, dos únicas vías de investigación. La diosa le dice, hay dos formas de conocer, solamente dos. Y posiblemente estas dos vías de investigación son contrarias, es decir, contrarias entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si se acepta uno, lo lógico sería que tendríamos que rechazar la otra. Entonces, aceptar una vía de investigación, aceptar una vía de conocimiento,
implica necesariamente rechazar la otra vía de investigación. ¿Cuáles son esas dos vías de investigación que se plantean en el poema? Esas dos vías de investigación son o que las cosas son o que las cosas es y o que las cosas no son o que no es. Entonces, ¿qué va a decir el poema? El poema va a decir, si yo voy a hablar de las cosas, yo puedo decir lo que son las cosas o yo puedo decir lo que no son las cosas. ¿Listo? Cuando yo hablo del es de las cosas, de lo que estoy hablando es del ser de las cosas. Cuando yo hablo de lo que no es la cosa, estoy hablando del no ser de las cosas. ¿Listo? Y aquí viene ya la diferencia entre el pensamiento de Parménides y el pensamiento de Heráclito, ¿no? Entonces, ¿qué dice Parménides? Parménides dice, hay dos vías. La vía de las cosas que son, y cuando yo digo que las cosas son, llego a la verdad. Y está el camino del no ser. Pero cuando yo hablo del no ser, estoy llegando, aquí está mal, estoy llegando es a la falsedad. ¿Listo? Entonces hay dos caminos. El camino de la verdad, que es cuando buscamos el ser de las cosas, y el camino de la falsedad, cuando buscamos o cuando creemos que el no ser existe como tal. En esta vía de la verdad, por lo tanto, podríamos llegar a afirmar que Parménides tiene muy claro que para que se pueda conocer, se necesita ante todo un hombre que quiera saber. Y el hombre joven que se nos muestra en el poema es Parménides. Y está demostrado pues en el poema que él aspira a saber. Pero al mismo tiempo reconoce que necesita una ayuda divina para poder lograrlo. Aquí se nota claramente la influencia del pitagorismo. Entonces, el hombre necesita saber, pero para poder saber necesita una ayuda divina, y en ese sentido, esa ayuda divina le va a permitir descubrir el misterio y la incógnita del ser. Algo que se puede poner a su alcance con la misma garantía es que para Parménides ser y pensar son la misma cosa. Entonces, en la medida en que yo pienso, pienso el ser. Y en la medida en que yo encuentro al ser es porque lo estoy pensando como tal. Esa perspectiva, entonces, nos lleva a entender que para Parménides las cosas, antes que nada, son. ¿Qué son las cosas? Ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Son ser. Las cosas antes que nada son ser. Las cosas, por lo tanto, antes que ser entes, son ser. Y en ese sentido, las cosas antes que nada son antes que los entes, porque el ser está siendo lo que es. Aquí ya encontramos una complejidad para entender a Parménides, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué entendemos? Que existen los entes. ¿Qué son los entes? Las cosas. Y Parménides, ¿qué es lo que nos va a decir? No, señores, antes de las cosas existen los seres. Pero esos seres no están quietos,
sino que esos seres están siendo lo que son. Voy a poner un ejemplo más radical. Cuando yo hablo del ser, estoy hablando de lo que yo soy. Si yo me redujera a un ente, a una cosa, a algo material, pues lo que yo soy es Raúl. ¿Sí o no? Pero yo no soy Raúl como cosa únicamente, sino que lo que a mí me hace Raúl es lo que yo estoy siendo en este momento. En este momento, ¿qué estoy siendo yo? Profesor. ¿Listo? Entonces, lo que yo soy se define, mi ser se define por lo que yo estoy siendo como tal. ¿Listo? Por lo tanto, el ser constituye la nota distintiva y la nota funcional de las cosas. De esas cosas que nosotros tendremos que llamar como tal. A esas cosas nosotros tenemos que entenderlas como entes, pero que debajo de esos entes hay algo que les permite ser. ¿Listo? Y son lo que son desde el momento en que son las cosas. ¿Listo? Entonces vuelvo acá al ejemplo. Yo soy lo que soy en la medida en que soy profesor. Y eso es lo que determina lo que es Raúl como tal. Ahora bien, para Parménides, toda cosa real que no necesariamente es materia, y esa es una buena indicación aquí, cuando hablemos de lo real no es únicamente lo material. ¿Sí? No vayamos a creer que solamente es material, real, solo lo que podemos tocar, lo que es materia. ¿Listo? Entonces, para Parménides, toda cosa real que no es necesariamente materia, para Parménides, toda cosa real es, o más bien conjuga el verbo ser. ¿Eso qué significa? Que para Parménides, todo lo real está hecho de ser. Ojo con eso, ¿no? Entonces, si yo voy a coger las cosas que constituyen la realidad, lo que yo tengo que buscar en esas cosas es su ser. Porque en la medida en que yo encuentre su ser, sé lo que es la cosa como tal. Entonces, el ser me define a las cosas. ¿Listo? Y ese es el carácter fundamental entonces para Parménides de la filosofía. La filosofía tiene que buscar lo que son las cosas. Porque en la medida en que yo busque el ser de las cosas, pues voy a encontrar ese principio, ese origen a partir del cual las cosas son reales como tal. Desde ahí entonces, para Parménides, las cosas no están hechas primeramente de materia, como lo hemos dicho, sino que las cosas están constituidas de ser. Y este elemento es el principio de las cosas, que es lo que nosotros llamamos arge. Entonces, ¿por qué Parménides busca el principio de las cosas en el ser? Porque para Parménides todas las cosas, ojo aquí la palabra, que es una palabra nueva, en esencia están constituidas de ser. Entonces, las cosas son lo que son gracias a que las cosas pueden ser. Si las cosas no tuvieran ser, no podrían ser lo que son. Y ese es el carácter distintivo por el cual el arjé de las cosas se encuentra en el ser. Y es que la lógica hace que Parménides acepte el ser, ya que sería imposible concebir lo que no es, ya que como tal, y nos hemos cansado de decirlo, el no ser no existe,
ya que cuando hablamos del no ser, hablamos de la nada. ¿Listo? Y aquí entonces aparece la principal crítica al pensamiento de Heráclito. Heráclito nos había enseñado un concepto que nosotros habíamos titulado el devenir. ¿Listo? ¿Qué era el devenir? El devenir era el paso continuo del ser al no ser y del no ser al ser. Y en ese sentido, nosotros, ¿qué decíamos según Heráclito? Y es que una cosa para poder ser, primero debe no ser. Y en la medida en que es, debe dejar de ser para que pueda nuevamente volver a ser. Eso ya lo hemos explicado en el video de Heráclito. Y esto era la causa fundamental por la cual se daba el movimiento. ¿Qué es lo que va a decir aquí con esta reflexión Parménides? Pues hombre, que esto es absurdo y que por lo tanto la teoría del devenir y la teoría del movimiento son imposibles. Porque es imposible pensar, dice Parménides, que el ser venga del no ser. ¿Por qué? Porque el no ser es la nada. Y si es nada, pues no existe. Por lo tanto, nada puede surgir del no ser. Entonces, ¿qué es lo único que existe? Lo único que existe es el ser de las cosas. Es lo único que existe. Y en ese contexto, no es de extrañar que Parménides afirme que es lo mismo el pensar que el ser, ya que los únicos pensamientos que tienen sentido se refieren a lo que son las cosas. Entonces, aquí esa identidad es importantísima, ¿no? En últimas, ¿yo qué estoy pensando? El ser. Y en la medida en que yo pienso el ser, pues entre los dos hay una ¿qué? Identidad. Yo únicamente puedo pensar el ser de las cosas. Y el ser de las cosas, ¿dónde se revela? En mi pensamiento. Por lo tanto, en la medida en que yo pienso, aseguro la existencia del ser. Y es la única forma por medio de la cual yo puedo acceder a ella, a través del pensamiento. Y es que como lo acabamos de decir en la crítica de Parménides a Heráclito, y es que para Parménides pensar sobre lo que no es pensar en el vacío, es pensar en la nada, y de la nada no se puede pensar absolutamente nada. Entonces, para Parménides queda muy claro, y es que es imposible pensar si yo voy a pensar el no ser. Porque hablar del no ser es hablar del vacío y es hablar de la nada. Por lo tanto, el único pensar posible es el pensar, es el pensamiento sobre lo que son las cosas. Para Parménides, el camino a la verdad obedece a tres principios fundamentales. Son estos tres principios las bases sobre las cuales se debe entender el camino para llegar al ser de las cosas como tal. El principio número uno nos dice así: hay que decir y pensar que el ser existe, ya que es a él a quien corresponde la existencia. Ese es el principio número uno. Hay que decir y pensar que el ser existe, ya que es a él a quien corresponde la existencia. Parménides piensa que lo único que existe es el ser. Hay otras opciones, ¿no? Hay la opción que también las cosas no sean. Y ya lo hemos visto, pues que eso es imposible.
Y la otra opción es una especie de término medio entre el ser y el no ser. También Parménides piensa que este es un camino totalmente equivocado. ¿Sí? Es imposible entender que exista un término medio entre el ser y el no ser. Las personas que creen, las personas, dice Parmenides, creen que las cosas pueden cambiar. Y según el pensamiento de Parménides, esto es inconcebible. Porque como ya lo hemos visto, ese es el principal error que tiene Heráclito. ¿Listo? O sea, es imposible creer que una cosa para poder ser, primero deba no ser. Y que en la medida en que una cosa va dejando de ser, posibilita que otra llegue a existir. Este círculo, este término medio, es imposible. Porque esta estructura nos lleva a entender que es posible el cambio. Y para Heráclito el cambio es imposible. Por lo que acabamos de decir, ¿no? Porque lo que se dice y lo que se piensa es lo mismo. ¿Y qué es lo que se piensa? Pues la existencia. Y la existencia de las cosas, pues no puede cambiar. No es que un día una cosa es de una forma y al otro día esa misma cosa es de otra forma. No, para Parménides la existencia es única. ¿Y cuál es esa existencia única? El ser. ¿Listo? Ese es como el elemento a entender del principio número uno. En el principio número 2 se profundiza un poco y lo ya he dicho, y entonces en el principio 2 Parménides dice lo siguiente: el pensar y el ser son la misma cosa. ¿Qué es lo interesante de esta frase? Pues que aquí ya comenzamos a ver nosotros una teoría del conocimiento, ¿sí? Pero una teoría del conocimiento muy realista, según la cual nuestro pensar es un reflejo del mundo de los objetos. Y en este sentido, nuestro pensar es idéntico al ser, en cuanto refleja un objeto como una copia. Por lo tanto, existe una correspondencia del contenido de la mente con el mundo de la realidad. Entonces, ¿qué tengo yo en mi cabeza? Ideas. Esas ideas que son el producto de mi pensamiento, en últimas lo que están reflejando son algunas características de los objetos. Entonces, mis ideas vienen siendo eso, el espejo en donde se proyectan los objetos. Pero en esas ideas, en últimas, lo que yo veo reflejado es el ser de las cosas. Y el principio número 3 que dice que el ser es increado e imperecedero, es inmóvil y no conoce fin, reafirmando lo ya dicho. Y es que para Parménides el ser es totalmente continuo. En ese sentido, el ser es uno, es indivisible y es eterno. Por lo tanto, el ser siempre es idéntico a sí mismo. El ser no puede comenzar a ser, siempre ha sido, siempre será el mismo. ¿Listo? Esta es la razón por la cual es imposible el movimiento. Heráclito pensaba que las cosas están en movimiento. Y entonces las cosas para Heráclito no eran uno, sino múltiples. No eran indivisibles, sino mutables. No eran eternas, sino efímeras. Parménides dice, no señores, el ser como el ser no cambia. ¿Y por qué no cambia? Porque es lo que yo pienso
y mi pensamiento siempre es el mismo porque es el pensamiento sobre las ideas que yo tengo del ser, ¿sí? El ser siempre va a ser lo que es. Por lo tanto, el ser siempre va a permanecer idéntico a sí mismo. Eso es lo que hace que el ser sea uno, indivisible y eterno como tal. Esos son así los tres principios sobre los cuales se articula el ser. Entonces, ¿qué queda claro en la vía de la verdad? En la vía de la verdad se nos demuestra ante todo la existencia del ser. Y para Parménides, la existencia del ser es el único pensamiento posible. Y una vez demostrado lo anterior, Parménides se dedica a establecer algunas conclusiones a partir de la premisa ser. Nosotros las vamos a sintetizar en 5 grandes características o en 5 grandes conclusiones. Primera, para Parménides el ser es ingénito e imperecedero. Segunda, para Parménides es imposible que exista el vacío. Tercera, para Parménides el ser debe ser eterno. Cuarta, el ser debe ser inmóvil e infinito. Y quinta, para Parménides es imposible que exista el movimiento. Vamos a estudiar rápidamente cada una de estas 5 conclusiones que se pueden establecer a partir de la premisa del ser. Entonces vamos a adentrarnos rápidamente con la primera. La primera nos decía que el ser es ingénito e imperecedero. Y es que para Parménides queda muy claro una cosa. Y es que el ser no puede haber sido engendrado. Es decir, cuando hablamos de engendrado, lo que estamos diciendo es que el ser no pudo nacer. Ya que si hubiera nacido, eso significaría que en algún momento el ser dejó de ser. Y por lo tanto, ha pasado del no ser al ser. Y este esquema pues ya está destruido a la saciedad en Parménides. Parménides, ¿qué dice entonces? Parménides ha establecido con claridad que en el no ser no podemos pensar, por ser sinónimo de la nada. Y de la nada no puede surgir ningún ser. Por lo tanto, el ser siempre ha estado ahí, es ingénito sin origen como tal. Entonces, cuando utilicemos la palabra ingénito, ¿qué es lo que queremos decir? Que el ser no nace. Y si no nace, el ser no tuvo un origen. Es más, el ser vendría siendo el origen de los seres. ¿Listo? Por lo tanto, el ser, para poder ser, tiene que no ser engendrado. Segunda característica. Ahora, tampoco puede el ser morir. ¿Sí? Para Parménides el ser tampoco puede perecer, ya que esto implicaría un paso del ser al no ser, lo cual según Parménides sería igual de contradictorio. Por lo tanto, si el ser no puede morir, ¿sí? Si el ser no puede morir, el ser es imperecedero. Ingénito, que no tuvo un origen, que no nace. Imperecedero, que no puede morir. Por lo tanto,
Para Parménides, el ser ni nace ni muere. Ahora bien, si esto es así, una condición muy compleja de entender, para Parménides el tiempo no existe, ya que el ser no fue en el pasado ni dejará de ser en el futuro. Desde esa perspectiva, entonces, hablar del pasado o del futuro para Parménides carece de sentido, ya que la única realidad es la existencia, ojo aquí, de un presente, el cual es continuo y permanente. Si el ser es, tiene que ser continuo y permanente. Y eso nos hable la posibilidad de un presente eterno. Por lo tanto, ni es indispensable el pasado, ni es indispensable como tal el futuro. Segunda característica dentro de este estudio que estamos haciendo del ser, y es que para Parménides es imposible la existencia del vacío. Y es que para nuestro filósofo todo está lleno de ser. Si todo está lleno de ser, hablar del vacío es sinónimo de no ser. Y esto ya lo hemos dicho, es imposible. Conclusión, el vacío no existe. Ahora bien, supongamos nosotros que existen dos realidades. Por fuerza debería haber algún tipo de separación, un vacío entre ambas, ya que de lo contrario no serían dos realidades, sino que serían una sola. Ahora bien, si entre estas dos realidades existe una separación, ¿qué es lo que se interpone entre ellas como tal? Parménides nos dice que nosotros no podríamos contestar qué es el no ser, puesto que únicamente nosotros podemos pensar el ser. Y con tal afirmación estaríamos aceptando que es posible pensar en la nada, lo cual es totalmente absurdo. Para Parménides, tal separación es ilusoria. Ya lo vamos a explicar en la vía de la opinión, ya que como tal, todo está lleno de ser, con lo cual la realidad es continua. Y no puede existir un vacío que lo separe porque todo está lleno de ser. Por lo tanto, la existencia de dos realidades es una ilusión, porque existe es una única realidad, la realidad del ser. ¿Ya? Los opuestos en ese sentido pues tendrían a qué? A desaparecer. No es que haya la realidad de la noche y la realidad del día. Hay una realidad que es la del ser. Y desde ahí hay que entender noche y día, alto y bajo, hombre y mujer, bien y mal. Porque la realidad es continua. Tercera deducción. Para Parménides, el ser es eterno. El ser es eterno ya que no pudo haber no surgido ni del ser ni del no ser. Como lo hemos dicho ya hasta el cansancio, no pudo haber surgido del ser, porque en este caso habría tenido que existir antes que él, otra realidad que lo originara. Y esta realidad no puede originar algo distinto a lo que es.
Por lo tanto, el ser no existiría, o si existiera, significaría que esta idea deja de ser, lo cual es imposible. Entonces, el ser es eterno. ¿Por qué el ser es eterno? Porque no ha surgido de ningún ser. Y porque tampoco ha surgido de la nada. Tampoco ha surgido del no ser. Esta es una concepción mucho, por ejemplo, en el cristianismo, ¿no? En el relato de la creación. En un momento no existía nada. Y a partir de la nada surgen las cosas. Para Parménides eso es imposible. Ni el ser surge, ni el ser viene de la nada. Por lo tanto, el ser siempre ha estado ahí, y si el ser siempre ha estado ahí, es eterno. Ahora, como el ser es eterno, pues ese ser será increado. Y en consecuencia, al ser increado, es eterno. Y es que si no fuera eterno, queda la posibilidad de que pudiera llegar a no ser, con lo cual se puede llegar a una contradicción como tal. Entonces, el ser debe ser increado, y al ser increado es eterno, con lo cual se excluye la posibilidad de la existencia del no ser. No, el ser es increado, el ser es eterno. Y eso es lo que hace la característica fundamental del ser. Cuarta conclusión. El ser es inmóvil, ya que como el ser está totalmente limitado, el ser está formando un todo homogéneo, con lo cual el ser no tiene partes. Y si no tiene partes que lo separen, pues no tiene hacia dónde desplazarse. Por lo tanto, el ser permanece quieto. Y ahí viene la quinta conclusión que se deriva de esta reflexión, y es la negación del movimiento. Cuando Parménides afirma que todo está lleno de ser, implica por un lado negar la existencia del vacío, pero también negar la existencia del movimiento. Es evidente que si todo está lleno de ser, el desplazamiento del ser de un lugar a otro sería algo completamente inconcebible. Y es que tampoco podría no desplazarse a ninguna de sus partes, ya que el ser carece de partes, ya que forma un todo homogéneo. Pero no solamente no podría moverse localmente, sino que tampoco lo podría hacer cualitativamente. Es decir, el ser no podría cambiar de estado, ser más alto, ser más bajo, cambiar su color, ya que ello implicaría que podría pasar del ser al no ser. Y ya sabemos la historia del no ser. Ahora, muchos de ustedes dirán, pero es que yo veo que las cosas cambian, que no todo permanece quieto, que las cosas se transforman. Para tratar este problema, Parménides dedica la tercera parte de su poema, que es conocido como la vía de la opinión. En la vía de la opinión, Parménides va a plantear el problema del cambio como tal. Hasta ahora es evidente, y de eso no admite discusión, que Parménides establece una diferencia entre el conocimiento racional y el conocimiento sensible. Y desde la perspectiva de Parménides, parece que estos dos tipos de conocimiento nos están indicando dos realidades distintas, las cuales son diferentes, pero al mismo tiempo enfrentadas. Y es que
cuando utilizamos la razón ¿qué nos muestra? La razón nos muestra una realidad increada, inmóvil e imperecedera. En cambio, cuando nosotros utilizamos los sentidos nos muestran también una realidad, pero una realidad creada, móvil y mortal. Según Parménides, pues aquí se pareciera que existieran dos realidades. Pero esto es una equivocación. Según Parménides, solamente debemos confiar en lo que nos dice la razón, dado que los sentidos solo pueden ofrecernos un conjunto de imágenes engañosas y aparienciales. Esta situación es la que Parmenides trabaja en la última parte del poema titulada como la vía de la opinión. Nosotros ya hemos visto la vía de la verdad. Parménides nos describe todo lo que la razón, sin ayuda de los sentidos, puede pensar, puede hacer sobre el ser. ¿Sí? Eso lo tenemos muy claro. Y es cómo a través de la razón el hombre puede pensar el ser. Y para pensar el ser no necesita de los sentidos. Eso ya lo hemos visto en la vía de la verdad. Sin embargo, en un momento determinado, Parménides pasa de los objetos de la razón a los objetos de los sentidos. Se da esta transición. Es decir, Parménides pasa de la vía de la verdad a la vía de la opinión. Y así como los objetos de los sentidos quedaron totalmente excluidos de la vía de la verdad, aquí por favor corrijamos, aquí es de la vía de la verdad, y así como los objetos de los sentidos quedaron excluidos de la vía de la verdad, de la misma manera, en la vía de la opinión, ¿qué va a pasar en la vía de la opinión? En la vía de la opinión se va a excluir a los objetos de la razón. Muchos de ustedes se preguntarán qué motivos, qué razones como tal tenía Parménides para dar este salto. Lo que podemos decir es que la intención que tenía Parménides era mostrar cuán equivocados estaban las personas al confundir los fenómenos sensibles con el mundo inteligible. Si aquí nos queda difícil la palabra inteligible, la podemos cambiar por racional. Parménides nos invita a hacer una revisión de las creencias populares para mostrar lo equivocados que estaban. Y es que, según Parménides, o se sigue el camino de la verdad que se apoya en una tesis irrefutable y es las cosas son, o se sigue el camino de los sentidos y caemos en el plano de las opiniones, en el plano de la doxa, las cuales muchas veces, si no todas, son vacías y contradictorias. Para Parménides es claro el camino que debemos seguir. Solamente debemos confiar en lo que nos dice la razón, dado que los sentidos solo pueden ofrecernos un conjunto de imágenes engañosas.
Como hemos visto, ya para ir cerrando esta aproximación al pensamiento de Parménides, el problema que se plantea Parménides es el problema del cambio y cómo las cosas cambian. Y este problema le ha llevado a indagar, a preguntarse por el ser de las cosas. Y la conclusión a la que podemos llegar es que es verdad, las cosas cambian, pero el ser de las cosas no cambia, sino que perdura en lo que es. Y es que Parménides, por medio de, llamémoslo así, por medio de su fe a la razón, descubre lo que sus sentidos le niegan, y es la inmovilidad del ser. De esta forma, Parménides es capaz de encontrar una explicación universal y no particular a la realidad. Es decir, una explicación que no cambie ni en el tiempo ni en el espacio. O sea, que no cambie en ningún lugar, ya que con su teoría del ser, Parménides resuelve el problema del cambio y al mismo tiempo coloca las bases de la metafísica occidental.